Hoy vamos a hacer una pausa en Números. Sí, ¿estaban entusiasmados con el capítulo 29? Bueno, en realidad el 29 ya lo incluimos de alguna manera en el anterior. Estuve preparando el capítulo 30 y vamos a dejarlo para la semana que viene, si Dios quiere. Pero esta semana estuve pensando bastante en un salmo que de alguna manera el Señor me guió ahí para compartirlo en una reunión de jóvenes que me habían pedido que compartiera algo en cuanto a David y al corazón de David. Y buscando los pasajes caí ahí en ese salmo. Cuando lo empecé a estudiar no entendía todo lo que iba a entender después. Y terminó siendo de que lo que se armó, lo que me di cuenta que el Salmo estaba explicando, no era lo que me habían pedido que hable, pero tenía un problema porque ya no tenía tiempo de preparar otra cosa, así que fui y prediqué lo que había estudiado. Y fue de mucha bendición para mí. Disfruté mucho de estudiar el Salmo y esta mañana pensé en compartírselos a ustedes. Así que, si me acompañan, vamos a ir al Salmo 52. Y vamos a estudiar una de las canciones que el pueblo de Israel tenía en este himnario que usaban, que es un compendio de canciones que se escribieron a través de la historia de Israel. Y la que vamos a estudiar hoy la escribió el rey David, por eso es que llegué a este salmo. Y el salmo va a reflejar un contraste entre dos clases de corazones. Y es un tema que hemos estado compartiendo. Hoy mismo estábamos en la escuela dominical hablando sobre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y cuál es la misión que la iglesia tiene en rescatar, en liberar del reino de las tinieblas, trasladar al reino de la luz. Y esto es algo que no lo solemos tener tan presente, de qué gran diferencia existe entre estos dos mundos. Pero este es un salmo que nos va a hablar acerca de esto. Nos va a mostrar ese contraste entre un hombre malo y un hombre justo. En la descripción del hombre malo vamos a aprender acerca de lo que es capaz de hacer un corazón que está controlado por el pecado. A veces no solemos pensar qué tan grave es el problema del pecado en nuestro corazón. Pero la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, que nadie puede conocer de qué es capaz el corazón. Y hay veces donde una situación va a permitir ver hasta dónde puede llegar una persona que está controlada por el pecado. Esto es lo que vamos a ver en este salmo. Creo que muchas veces subestimamos lo que nuestro corazón es capaz. Nos gusta pensar de nosotros que somos relativamente buenos y no nos damos cuenta de qué es capaz de hacer nuestro propio corazón. La Biblia dice que no hay nada tan perverso en el mundo como el corazón del hombre. De ese corazón pueden salir todas las cosas. Las cosas más inimaginables pueden salir del corazón de una persona. Porque cuando el hombre se rebeló contra Dios, esa enfermedad del alma afectó todo el corazón y toda la vida de esta persona, hasta el punto más bajo. Y hoy vamos a leer un salmo que nos muestra este contraste. Así que vamos a leerlo primero y después vamos a meditar un poquito en la distinción y la diferencia entre el corazón del hombre malo y el hombre justo. El salmo empieza con su título. En realidad en tu Biblia lo tenés abajo del título en negrita fuerte. Ese es el primero. El negrita fuerte es un título que alguien le puso siglos después, pero el título que aparece abajo es parte del salmo. Es el que te da el contexto de cómo y cuándo se escribió el salmo. Así que es parte del libro inspirado de Dios, el título que aparece ahí. Y dice así: al músico principal, Mesquil de David, cuando vino Doeg, edomita,
y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Y acá comienza la canción. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste más el mal que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Bueno, el Salmo comienza con el trasfondo y nos dice cuándo fue que se escribió este Salmo. Y dice así, al músico principal, este Salmo está dirigido a la persona que va a dirigir la alabanza en la nación de Israel. Es un mezquil de David. La palabra mezquil ahí es una palabra que no sabemos bien qué significa, la verdad. Hay muchas palabras, bueno, no muchas, pero unas cuantas del idioma hebreo que se perdieron porque se dejaron de usar y con el tiempo ya nadie más supo qué significaron en ese entonces. Y esta es una de esas palabras. Suponemos la palabra tiene que ver algo con sabiduría, sabemos por la raíz. Entonces suponemos que es una canción que hace sabio, es una canción que tiene un mensaje que tenés que prestarle atención y tal vez probablemente eso es lo que significa el título. Pero después nos da la circunstancia y dice que esta canción se escribió cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a casa de Ahimelech. Bueno, tenemos que explicar un poquito de esta escena. ¿Se acuerdan que David era un muchachito, pastor, que Dios eligió para que se convirtiera en el rey? Y Samuel había ido a la casa de David, siendo él un muchacho, y lo había ungido. David ya sabía, porque Samuel se lo dijo, que él un día se iba a convertir en el rey. Pero no fue inmediato. En el medio de la situación, David queda en el campo como pastor, hasta que un día sucede algo. Ahí en Israel, unos enemigos vinieron, los filisteos, invadieron la tierra y se armó un ejército para ir a defender a Israel de los filisteos. De los filisteos, la historia es famosa. Hay uno que se llama Goliat, que todos los días sale frente al campamento de los israelitas y desafía al campamento diciendo que venga uno a pelear con él. Justo el momento que Goliat está ahí desafiando el campamento, David viene del campo trayendo provisiones para sus... Escucha a Goliat diciendo todo eso y él dice, ¿quién es ese incircunciso para que hable así en contra de nuestro Dios? Yo voy a pelear contra Goliat. Parece una locura. Saúl dice, no, vos sos un muchacho, él es un hombre de guerra. Y David dice, no, Dios me lo va a entregar en mi mano. Déjame pelear con él. No acepta las armas de Saúl, agarra su onda y se va con esas 5 piedritas a pelear contra Goliat. Cuando llega, lo vence a Goliat, le corta la cabeza y David pasa de ser un pastor anónimo a ser ahora el héroe nacional. Y empiezan a hacerse canciones en cuanto a David. La canción que cantaban decía, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y todo el pueblo empieza a aclamar a David. David empieza a ganar el favor del pueblo, Saúl le encomienda tareas, cada cosa que hace la hace bien, Dios la prospera, sale a las batallas y las gana. Así que David empieza a ganar toda esa popularidad que empieza a hacer que Saúl tenga celos de David. Al final, después de varias situaciones, llega a tal punto los celos de Saúl que 2 veces intenta matarlo a David. Y David decide escapar. El hijo de Saúl, Jonatán,
le dice que tiene que escapar porque su papá había determinado matarlo a cualquier costo. David decide escaparse entonces, y mientras va escapando, él no tiene nada, no tiene comida, no tiene armas, va como un vagabundo escapando de Saúl y un prófugo. Y en el camino pasa por un lugar que él conocía muy bien. Ya él había tenido trato con el que era el sumo sacerdote en ese tiempo, se llamaba Ahimelech. Ahimelech había sido un amigo para David durante este tiempo. Varias veces David ya le había consultado a Ahimelech, y Ahimelech era un hombre grande, mayor, sabio, consejero para él. Así que David decide pasar por ahí. Llega al tabernáculo, que todavía estaba ahí parado. ¿Se acuerdan del tabernáculo que construyeron en el desierto? Había pasado toda la época de los jueces, más de 400 años, y el tabernáculo seguía ahí. Todavía no se había construido el templo. Y ahí se seguían haciendo todos esos sacrificios. Así que David pasa, llega al tabernáculo y le pide ayuda a Ahimelech. Ahimelech le dice, no tengo comida más que los panes del sacrificio. Y David los acepta, Ahimelech se los da, David le pide si tiene armas, él le dice, no tengo armas acá, pero tengo la espada que le sacaste a Goliat. Si querés te la doy. David se la acepta, agarra la espada de Goliat y antes de irse, David ve que entre el grupo hay alguien que él conoce. Es el hombre, se llama Doeg, es el que está a cargo de todos los rebaños de Saúl. El principal pastor de los rebaños de Saúl. Toda esta historia está en 1 Samuel. Y ahí David aparentemente sospecha que algo puede causar este hombre Doeg. Y tal como David lo sospechó, pasó. Doeg vuelve a Saúl y en una reunión que estaba teniendo Saúl con todos sus generales en cuanto a David y planeando cómo matar a David, Doeg le dice, ¿sabías que David estuvo con Ahimelech? Y Ahimelech le ayudó a David. Así que Saúl se enoja. Doeg se lo dice para ganar el favor de Saúl y mostrarse que él está de su lado. Pero lo que dice ahora hace que Saúl se enoje y haga llamar a todos los sacerdotes. Los trae a la presencia de él, le pregunta, Saúl no escucha explicaciones, decide matarlos. Le dice a su general que los mate, el general dice, es el hombre de Dios, no lo puedo matar, así que no lo voy a matar. Y Saúl dice, alguien que lo mate. Y este hombre Doeg, que fue pastor toda su vida, no guerrero, agarra una espada, mata al sumo sacerdote, y no solo a él, mata a 80 sacerdotes que estaban junto con él. Y no solo contento con eso, es enviado por Saúl a la casa de estos hombres, y él mata a todas sus esposas, a todos sus hijos y a todos sus amigos. Una masacre total hace este hombre Doeg. Y este es el mensaje que David escucha, que dice ahí, cuando vino Doeg edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a la casa de Ahimelech. Frente a todo esto es que David ahora, cargado de indignación y dolor por lo que este hombre muestra, la clase de hombre que es capaz de llevar a toda esa gente a la aniquilación solamente para ganar el favor del rey, David va a hablar del corazón malo. Y va a hablar de qué es capaz un corazón malo. ¿Cuáles son las características de un corazón malo y cuál va a ser el destino de ese corazón malo? Y no solamente está hablando de Doeg acá David, está hablando de todos a quien Doeg representa. Y empieza entonces la canción de esta manera. Vamos a hablar del primer punto, le puse así, el malo, su descripción. El malo, su descripción. La descripción comienza en el versículo 1. De esta manera, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La primera característica de un corazón malo es que se jacta de la maldad. Se jacta de la maldad. Ya es suficientemente horrible la maldad propia. Pero David está mostrando a qué grado llega la maldad. Cuando un hombre toma de la maldad y hace de la maldad su jactancia, algo que le exalta.
Pablo mismo va a hablar de esta actitud cuando habla de los falsos maestros y dice que su gloria es su vergüenza. Lo que debería avergonzarles es lo que les hace sentir grandes. En la expresión del versículo 1, David le va a decir, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La palabrita poderoso ahí al final, David la dice en una forma sarcástica. David le habla, la palabra poderoso se puede traducir como héroe. Y le está diciendo David a este Doeg, le está diciendo, muy bien, qué fuerte que sos. Que puedes agarrar una espada y matar a 80 sacerdotes desarmados. Muy bien, poderoso, héroe. Y después ir y matar a todas las esposas y matar a todos los hijos. ¡Qué fuerte que sos! David está usando el sarcasmo para mostrar la necedad de un hombre que se jacta en lo que debería avergonzarle. Pero esto es la primera evidencia de un corazón que está gobernado por el pecado. Hoy el mundo se jacta de lo que se debería avergonzar y le hace sentir grande y poderoso lo que debería hacerle sentir humillado. Por lo contrario, David usa una expresión ahí al final del versículo 1 diciendo, la misericordia de Dios es continua. ¿Por qué lo haces? En un sentido está diciendo, no sabes que la razón por la que estás todavía vivo es por la misericordia de Dios. Este tema de la misericordia de Dios va a ser un tema central en el Salmo, se va a volver a tratar al final y lo vamos a explicar un poquito más. Pero David va a mostrarle a esta persona la necedad de su actitud. Lo primero que caracteriza a este hombre malo, entonces, es la forma en la que él no muestra ningún temor ni arrepentimiento, sino que el pecado es el camino para su realización. Y el pecado es lo que le hace sentirse grande. Segundo lugar, la segunda característica de este hombre malo es que su lengua destruye. Dice el versículo 2, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Doeg es un gran ejemplo en la Biblia de a dónde puede llegar el poder de la lengua. Donde este hombre va a acusar o hablar de Ahimelech y sus palabras van a llevar a la muerte a todo este grupo de sacerdotes y a todas sus familias. Esto es exactamente lo que dice Santiago en Santiago capítulo 3 cuando habla de la lengua. Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Dice, ¿cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, dice Santiago, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que la lengua tiene un poder destructivo inimaginable. La lengua es la que evidencia un corazón malvado, porque la lengua, dice el próximo versículo, el versículo 6, dice que el hombre puede dominar toda clase de animales y aves y peces del mar, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago dice que la lengua no puede ser refrenada. Ningún hombre lo puede hacer. Porque hay una ley que Dios nos advierte. Es que la lengua es solamente el reflejo del corazón. La lengua no se puede dominar por a sí misma, ni nadie la puede dominar, porque siempre va a reflejar lo que hay en el corazón. Por lo tanto, un hombre malo se va a evidenciar por su lengua. Sus palabras, en momentos de ira, van a ser palabras que destruyen. Sus palabras son palabras que van a evidenciar lo que su corazón maquina. Y cuando él lo diga, él va a decir, yo no quise decirlo.
Pero aunque no lo haya querido decir, eso es lo que pensó. Lo que pensó fue lo que dijo. La lengua es la expresión del corazón. Por eso cuando David está describiendo a este hombre, está describiendo el poder destructivo de su lengua. Él va a usar su lengua para su propósito personal y para expresar la maldad de su propio corazón. Entonces, segunda característica, él va a agraviar con la lengua. Su lengua destruye. La tercera característica del hombre malo es que él ama el mal. Él ama el mal. Y el versículo 3 dice, amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. El hombre malo ama el mal. Ahora, el que ame el mal no quiere decir que siempre va a hacer todo el mal posible. Porque la verdad es que un hombre malo puede no hacer ciertas cosas que son malas. Pero la única razón por la que no hace esas cosas malas es porque hay otra cosa mala que ama más. El amor a lo malo controla el corazón del mundo sin Cristo. El amor a lo malo es lo que está en el corazón del hombre desde el nacimiento. Ese amor a lo malo puede llevar a este hombre hasta lo más bajo. Porque cuando uno ama el mal más que el bien, lo único que hace falta para que él haga el mal es que tenga la oportunidad de hacerlo. Lo único que hace falta para que haga cualquier clase de mal es que haya un beneficio mayor al hacerlo, o esté movido por un deseo mayor. Cuando un corazón tiene esta característica, ama el mal más que el bien, no hay ningún freno posible. Una persona puede decir, yo nunca haría tal cosa, pero si vos no tenés ningún freno, vos sí lo podrías hacer. Si el amor al bien no es mayor que el amor al mal, el mal está latente constantemente. Esto es lo que pasó con Doeg. Doeg, de nuevo, él no se levantó esa mañana pensando en ser el responsable de toda esta masacre. Él no pensaba así. Él tenía una función normal, en una vida normal, en un pueblo, con una reputación, con una vida normal, pero en un momento él vio que decir esto o hacer esto le iba a dar un beneficio, le iba a dar favor delante del rey, le iba a dar riquezas, honra, posición. Y en ese momento él tomó la oportunidad. Y al tomar la oportunidad, su pecado llevó hasta esa consecuencia. Así es el corazón del hombre que ama el mal más que el bien. En Miqueas capítulo 3, versículo 2, usa una frase también paralela a esta, cuando los acusa a los líderes de Israel de esa época, diciendo esas mismas palabras: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Amáis lo malo. Hay veces que una persona se cree justa porque puede hacer actividades justas. Pero la prueba del hombre malo no tiene que ver con lo que él hace, sino con lo que él desea. ¿Qué es lo que desea el corazón? Y en este hombre hay algo que se evidencia. Él desea el mal. Y eso es lo que gobierna sus deseos y su corazón. Así que esta es la descripción. ¿Cómo es el hombre malo? Bueno, es la forma del Antiguo Testamento de describir a una persona que es esclava de su pecado. A una persona que es gobernada por sus deseos. A una persona que, más allá de lo que aparente momentáneamente, esa persona tiene un corazón rebelde a Dios. Ese es el malo. Segundo, el malo, vamos a ver ahora sus consecuencias. Sus consecuencias. Vemos a nuestro alrededor todo el tiempo estas personas que se jactan del mal.
Ellos viven vidas sin temor a Dios, sin respeto a la ley de Dios. Ellos creen que el mal que están haciendo les beneficia. Y ellos se burlan del pueblo de Dios. Se burlan del temor a Dios. Se burlan de la obediencia a Dios. Ellos viven esas vidas donde ellos son sus propios dioses. Ellos pretenden poder gobernar sus propias vidas, no sujetarse a ninguna ley, no sujetarse a Dios, tomar las decisiones que quieran tomar, sin buscar a Dios. Y creen que eso va a llevar a un buen puerto. David lo que ahora va a hacer es mostrarle a este Doeg que las decisiones que él tomó, que reflejan el corazón que él tiene, le están llevando a su propia destrucción. Doeg todavía no había sufrido las consecuencias de su decisión. Él está ahora en el palacio, él tiene el favor de Saúl y él tiene ahora un lugar de preeminencia por eso que hizo. Pero David le va a advertir a dónde va este camino que él ha elegido. Y el versículo 5 empieza con esto, por tanto. Ese por tanto muestra la justicia de Dios. Porque lo que va a mostrar David es que todo lo que va a decir ahora es el resultado de lo que dijo antes. Lo que Doeg es, y lo que Doeg hizo por lo que es lo que va a traer las consecuencias. Lo que viene no es el capricho de Dios, sino que es la justicia de Dios. Ese por tanto muestra la justicia. Y dice así, por tanto, y ahora aparecen 4 descripciones de qué es lo que puede esperar una persona que ama el mal, una persona que no le importa vivir en el mal, que no se apercata y que no teme, sino que hasta disfruta y piensa que es lo mejor elegir el mal y vivir en el mal. Para esa persona, este es el destino que puede esperar. Hay 4 descripciones sumamente gráficas. Y dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Es la primera. Dios te destruirá. Esta palabra, destruir, es la palabra que se usaría cuando entra un ejército y destruye una ciudad. O una casa es destruida por una catástrofe y ahora queda en ruinas. Dios te destruirá para siempre. La ruina está decretada para este que ahora tiene una casa, tiene una seguridad, tiene lo que es suyo, pero lo que no sabe es que va a ser destruido. Todo eso en lo que él confía, todo eso que hoy le trae placer, un día va a estar en ruinas. Y no solamente va a estar en ruinas, va a quedar en ruinas. Ruina perpetua. Eso es lo que espera el malo. Lo que viene es ruina perpetua. La segunda descripción dice, te asolará y te arrancará de tu morada. Esa expresión, te asolará, que sería el segundo punto, tiene la idea de ser separado, de ser puesto aparte en soledad. La idea, por ejemplo, se usaba cuando se hablaba de una pila de brasas que hacían un fuego y agarrás una brasa y la tirás lejos del fuego. Esa brasa ahora se va a apagar y va a estar en la oscuridad y en la soledad. Esa es la idea de ser asolado. Cuando lo habla a este hombre, le está hablando del destino que él enfrenta. Él enfrenta el destino de la oscuridad y la soledad absoluta. Él enfrenta el destino en el que Dios va a traer un juicio que va a quitar todas las cosas que hoy son su gloria. Hoy Él ha buscado el favor de los hombres. Hoy Él ha puesto su confianza en el poder que los hombres dan. Y un día Él va a ser asolado. La tercera descripción dice, y te arrancará de tu morada. De nuevo la idea es un desalojo forzado. Su morada es el lugar donde están todas sus posesiones, es el lugar de seguridad, es el lugar donde Él vive. Pero ahora Él va a ser arrancado de ahí. No va a ser voluntario, va a ser forzado a tener que abandonar todo eso que era su vida. Esta es la imagen que Dios le está
David le está presentando a este hombre. Ese es el destino que enfrenta el malo. Todo lo que él construyó, para lo cual él vivió, todo lo que le produjo deleite por tanto tiempo, todo lo que le dio seguridad, todo lo que era su gloria, su fama, su reconocimiento, todo eso, él va a ser arrancado de eso, todo eso va a quedar atrás y ahora él va a ser sacado de su morada. Y la última dice, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Te desarraigará. Y esta es otra expresión, ¿no es cierto?, muy gráfica. Es un árbol que es arrancada a sus raíces del suelo y es tirado a la intemperie. Y con sus raíces afuera, él no puede tener los nutrientes que necesita para vivir, ni el agua para subsistir. Y él ahora enfrenta la muerte cierta, desarraigado. Y usa una expresión de la tierra de los vivientes. La imagen es que la muerte, la destrucción del impío, es permanente y completa. Es final, es contundente. Esto es lo que espera el impío. Hoy, en soberbia, él se jacta de vivir rebelde a Dios. Hoy él no tiene ningún temor a Dios. Él vive esta vida creyendo ser su propio Dios y buscando sus propios beneficios. Pero este es el destino que le espera. Y si vos le prestaste atención a todas estas descripciones, ustedes saben que hay personas que niegan la existencia del infierno. El Papa mismo dijo, ¿no es cierto?, que el infierno no existe, que es solamente una figura, que no es literal. No solamente Cristo habló más del infierno que del cielo. Sacar la doctrina del infierno te requeriría cambiar toda la Biblia. Porque ¿de qué forma más gráfica se podría describir el infierno que con estas explicaciones que aparecen en este salmo? Que hablan del destino que espera a todos esos que tienen la característica de Doeg. A esas personas que se jactan en su maldad, que viven amando la maldad, que abrazan el pecado. Ese es el destino al que ellos se dirigen. Pero el versículo 6 agrega algo muy interesante en cuanto a el propósito o lo que Dios va a hacer por medio del juicio de los impíos. Porque lo dice en el versículo 6 de esta manera: verán los justos y temerán. Lo que está diciendo David es que la destrucción de Doeg va a ser una lección pedagógica de Dios para los justos. Dios va a usar la destrucción de este impío para hacer una obra en el corazón de los justos. Ya vamos a ver más adelante quiénes son los justos. Pero está hablando de que hay personas que van a ver esa destrucción. Y va a tener dos resultados en el corazón del justo ver la destrucción de estos hombres. Primero dice, lo verán y temerán. Una de las características del justo es que el justo teme a Dios. A diferencia del impío. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Pero para el justo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Para el justo el temor a Dios es lo más valioso porque es lo que le hace apartarse del mal. El temor a Dios es algo que el mundo rebelde no conoce. No sabe lo que es la autoridad de Dios y no la respeta en lo absoluto. Temor en la Biblia se usa en muchas formas distintas, pero cuando se habla del temor a Dios, está hablando de un sentir reverente que reconoce el derecho de Dios de gobernar. Y me pone a mí en función a Dios bajo esa autoridad. Y me hace obedecerle. Por eso es que el temor a Dios hace que los hombres se aparten del mal. La autoridad de Dios se ve no solamente en que Dios nos dice lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, sino en que Dios juzga lo que hacemos. Y si nosotros desobedecemos, Dios trae justicia y Dios trae castigo sobre la rebeldía. Si no hay castigo,
no está siendo ejercida la autoridad. Porque esa autoridad sería solamente voluntaria o sería solamente... vos podrías decidir si cumplirla o no, y eso te haría a vos la autoridad y no a Dios la autoridad. La autoridad real es cuando yo me someto y mi voluntad se somete a la de Dios. Y esta autoridad de Dios, Él la gobierna diciéndonos lo que tenemos que hacer y castigando toda injusticia, como dice en Romanos capítulo 1. Eso es lo que Dios hace. Es lo que produce temor en el corazón de los hombres. Entonces, cuando Dios ejecuta sus juicios, cuando Dios castiga al malvado, el justo teme. El justo reconoce el poder y la autoridad de Dios. Y ese temor le mueve a la obediencia. Si nosotros eliminamos la doctrina del infierno de la Biblia, lo que estamos haciendo es quitar, una gran verdad, algo que va a suceder sin lugar a duda, pero quitar este elemento pedagógico de Dios. Dios quiere que entendamos quién es Él y la autoridad que Él tiene sobre el mundo. Dios quiere que entendamos que Él rige este mundo. Y Dios quiere que le temamos a Él para que le obedezcamos a Él. Porque en la obediencia encontramos nuestro mayor bien, en la desobediencia nuestro mayor dolor. Eso es lo que vive un papá cada día en su casa con sus hijos. Cuando un papá es fiel en representar la autoridad de Dios y la disciplina de Dios, así es como actúa. Dios es el modelo para los padres de cómo disciplinar. Lo dice la Biblia, ¿no? Sabe que tal, en Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo de Israel, sepan que tal como un padre disciplina a sus hijos, así Dios les disciplina a ustedes. Según Moisés, la disciplina de un padre a los hijos es paralela a la disciplina de Dios a su pueblo. ¿Y cómo es la disciplina de Dios? Bueno, en ese contexto del hogar, vos ves, ¿no es cierto?, ese padre que ama verdaderamente. Pero sabe algo, dentro de la obediencia va a haber bendición, fuera de la obediencia va a haber consecuencias. La necedad está ligada al corazón de mi hijo, por eso viene el castigo que busca traer al hijo de vuelta a la sujeción. Porque mientras esté sujeto, ese hijo va a recibir la bendición de Dios. Cuando ya no esté sujeto, ese hijo va a sufrir el castigo de Dios. Así que la disciplina es para traerle a ese lugar de la bendición. Así es la disciplina de parte de Dios. Nosotros lo vimos en casa, ¿no? De chiquita empezamos con Betsy a darle la paleta. La paleta, lo que produce en el corazón de Betsy es temor. Ahora, yo como papá quiero que Betsy me ame. Pero el amor de Betsy hacia mí no debe quitar esta forma de relación que yo debo tener con Betsy. Y es esta. Betsy tiene que temer. Temer en el sentido de autoridad. Temer en el sentido de reconocer que ella no gobierna. Que hay alguien que está puesto sobre ella. Que obedecer va a traer gozo, desobedecer va a traer dolor y consecuencias. Porque yo estoy siendo un modelo para Betsy de lo que es el temor a Dios. Yo le tengo que enseñar a Betsy que así como ella tiene que honrar a su padre, reconociendo la autoridad de su padre y temiendo a su padre en un sentido, así nosotros hacia Dios. Él es nuestro padre. Y he descubierto algo. Funciona. Cuando vos le das paleta a Betsy, crea ese sentido de temor. A tal punto que cuando Betsy se está acercando a la mesita ratonera y quiere tocar las cosas que están abajo, yo le digo, Betsy, y ella se para inmediatamente, se agarra, ¿no es cierto?, y me mira. Y empieza a reírse como diciendo, estaba haciendo otra cosa, jugando estaba, no estaba queriendo ir para ahí, ¿no? Porque ella reconoce la autoridad. La disciplina produce temor. Ahora, en este caso, lo que está diciendo es la destrucción eterna del mundo rebelde. Lo que hacen el pueblo de Dios es que ellos lo miren y tengan temor. Y digan, así es Dios.
Dios es un Dios que es horrenda cosa caer en sus manos. Dios es un Dios a quien yo voy a obedecer. Dios es un Dios a quien yo me voy a sujetar. Dios es un Dios que me ha guardado del mal por medio del castigo para traerme a lo que es mi mayor bien. Entonces el justo lo va a ver y va a temer. Lo extraño de este versículo es la segunda expresión, donde dice, se reirán de él diciendo. Esto presenta una figura muy extraña, ¿no? Está presentando al justo mirando a Dios destruir eternamente al impío y el justo reírse del impío que está siendo destruido por Dios. ¿Cómo haces encajar esa idea con, por ejemplo, el Proverbios 24:17, que dice así? Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Es de un hombre justo el reírse de la calamidad del impío? Bueno, el Proverbios, cuando dice que veas a tu enemigo caer, no te regocijes, de lo que está hablando es del sentido de revancha que Dios aborrece. Es de encontrar gozo en que mi enemigo que me causa dolor sufra. Cuando yo encuentro gozo en que el que me trajo dolor sufra, eso es perverso. Eso no es aprobado por Dios en absoluto. Y eso es lo que vemos constantemente en el mundo a nuestro alrededor. Prendés la tele y ves una mamá que acaban de asesinar a su hijo. Y esta mamá está llorando en la cámara y está diciendo, lo único que quiero es justicia. Lo único que quiero es justicia. ¿A qué se refiere esta mamá? Se refiere no a justicia, sino a revancha. A mí me causaron un gran dolor. Yo no voy a tener tranquilidad hasta que la persona que me causó este dolor reciba dolor también. Porque si no, no habría justicia. Eso no es justicia. Eso es revancha. Pero vos decís, pero en la Biblia, por ejemplo, aparecían leyes en el Antiguo Testamento donde si a vos te mataban a tu hijo, vos debías ir y matar a esa persona. ¿Se acuerdan? Ya las pasamos a esas leyes. Es la ley, ¿no es cierto?, donde Dios le encomienda la pena capital para ser ejecutada por el familiar más cercano, que debía hacerlo, ni siquiera tenía la opción de hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, ¿Dios no está a favor de la revancha? Claro que no. Cuando pasamos por ese pasaje, hablamos de este tema. Lo que Dios establece es una conciencia de su justicia. Lo que Dios ama es la justicia. No ama el dolor del que está siendo destruido. Pero la justicia es uno de sus atributos. Justicia significa equilibrio. Dios es juez justo y Dios es el que trae equilibrio. Eso hace que el pueblo de Dios se goce en la justicia. La justicia es una virtud de Dios, no es un vicio de Dios, no es algo malo de Dios, es algo bueno de Dios. Es lo que hace que Él refleje su santidad. Si no habría justicia, no podría mostrar Él su verdadera autoridad y su santidad. De esta manera, entonces, la justicia es algo que Dios exalta. Por eso es que esa persona en el Antiguo Testamento tenía que ir y matar a la otra persona, pero no por revancha, sino que tenía que hacerlo para establecer este principio de justicia, en temor y en obediencia a Dios, para que Dios sea glorificado y el mundo vea su santidad. Eso es lo que tenía que pasar. Por eso es que Israel tenía que entrar a la tierra prometida y matar a todos los cananeos. No tenía ningún mérito si hubiese sido solamente para robarles la tierra. Tenía una explicación.
hay un acto de justicia que se está haciendo al ejecutar a estas personas. De esta manera, Dios va a establecer justicia en este mundo cuando al final de los tiempos Él se siente en el trono blanco y todos los hombres se presenten delante de Él y todos sean juzgados de acuerdo a sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida sea lanzado al lago de fuego. Cuando sea lanzado al lago de fuego, todo este mundo rebelde a Dios, este universo va a conocer la justicia de Dios. Y eso es algo que va a traer gozo al corazón de los salvos. El gozo de la justicia. Esta expresión de reírse, podríamos trazarlo a dos explicaciones. Una, si quieren hacer una notita ahí en Salmo capítulo 2, versículo 4. Ahí el Salmo 2 es un salmo mesiánico que anuncia la victoria de Cristo y el reino de Cristo. Y en ese salmo se habla de la rebelión de las naciones. Las naciones se van a rebelar. Y ahí en el versículo 4 dice así: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y es una imagen tremenda, ¿no? El mundo se está complotando para que Cristo no reine sobre ellos. Y arman una guerra para frenar el reino del Señor. Y en el cielo Dios se está riendo. Dios está a punto de aniquilarlos. Van a correr ríos de sangre que van a llegar hasta los frenos de los caballos. Y Dios se ríe de ellos. Se ríe en este sentido. ¿Qué necio puede llegar a ser el corazón del hombre? ¿Hasta qué punto llega la locura del hombre de levantarse contra Dios y no aceptar su gobierno sobre él? Cuando una persona vive una vida independiente a Dios, cuando una persona vive controlado por su pecado, amando su pecado, pretendiendo ser su propio Dios, es digna de que se burlen de esta persona. Porque su mente le ha hecho pensar algo que es totalmente absurdo. Es la risa de lo insólito. Es la risa de que alguien pretenda desafiar a Dios. El justo va a ver a Doeg juzgado por Dios y se va a reír. ¿Cómo este hombre pretendió hacer lo que hizo y salirse con la suya? Y pensar que no iban a haber consecuencias. ¿Cómo lo pensó? El justo se va a reír de Doeg. Y esta risa tiene también otro sentido, y es ese sentido de justicia. Se van a reír porque al final de todo este tiempo, al final de todo lo que se vivió en rebelión a Dios, durante todos esos años donde éste parecía tener la mejor parte, al final Dios estableció justicia. Y esa justicia trae una sonrisa de aprobación. Dios es justo. Dios no falla sus promesas. Nadie se rebela contra Dios y no recibe el castigo de Dios. Esa es esa sonrisa. Esa sonrisa se habla varias veces en la Biblia. Tal vez podríamos citar uno solo. En Apocalipsis 18:20. En Apocalipsis 18:20. Bueno, mientras buscan Apocalipsis 18:20, leo Salmo 37:12. En el Salmo 37:12 dice así: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. El Señor se ríe de ese que está maquinando cómo frenar su obra, que está maquinando cómo oponerse a Dios, cómo vivir mi vida rebelde a Dios. Dios se ríe de él porque ve que se acerca el día. Qué necio puede ser el corazón. Pero ahora miren Apocalipsis 18:20, dice así. En ese momento la escena es esta, capítulo 17 y capítulo 18, estamos llegando ya al final de todos los tiempos. La rebelión del hombre sigue creciendo, Dios trae sus juicios, el hombre sabe que es Dios el que está trayendo sus juicios, pero cada vez endurece más. En vez de arrepentirse, se entrega a la idolatría. En vez de arrepentirse, se arma para defenderse del reino de Dios. En vez de arrepentirse, crea sistemas falsos de adoración, contrarias a Dios. Y persigue a todos los siervos de Dios y los mata. Y al final de todos los tiempos, Dios va a juzgar. Y en ese tiempo, en el fin de los tiempos, dice la Biblia, que va a haber un sistema religioso mundial que se va a conocer, que la Biblia lo llama la Gran Ramera, la Babilonia antigua.
toda la falsa religión de toda la historia de la humanidad, al final de los tiempos, se va a unir en un solo cauce de rebelión contra Dios, guiado por el anticristo y el falso profeta. Y en un momento, Dios va a juzgarla. Todas las falsas religiones van a ser quemadas en un solo día. El otro día pasábamos con Neri al lado de una gran estructura, de una falsa religión. Y pensaba yo en ese día. Y le decía a Neri, un día todo esto va a arder. Toda la falsa religión del mundo un día va a ser juzgada por Dios. Va a ser destruida. Ellos son los que se han opuesto a Dios durante toda la historia. Y Dios les va a juzgar con una destrucción final y completa. Y dice así el versículo 20. Alégrate sobre ella, sobre la gran ramera, sobre la falsa religión, cielo. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Alégrense. Dios ahora le dice a todo su pueblo, canten. Canten por la destrucción de este mundo rebelde. Ahora, ¿por qué el mundo canta? No canta porque está alegre de que sufra el mundo. Dios no se goza de la muerte del impío, sino que Él se goza del que el impío se arrepienta, dicen los profetas. Dios no se goza del dolor. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Pero ese mundo rebelde, que se va a mantener rebelde hasta el final, al final va a ser juzgado por Dios. Y la justicia es algo digno de celebrar. Y por eso Dios llama y convoca a todo su pueblo, todos los ángeles, toda la creación, canten, porque Dios hizo justicia. Y esa justicia, si vuelven ahí al Salmo capítulo 52, versículo 7, es de lo que está hablando. Se reirán de él. El justo va a ver la destrucción del impío y se va a reír. Se va a reír diciendo, y acá viene la razón por la que se ríen. ¿Por qué este hombre fue destruido? ¿Por qué llegó hasta este punto? Y dice así: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Después va a decir, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Acá está el hombre que no buscó a Dios. Acá está el hombre que frente a su fragilidad no se dio cuenta de que el único refugio de su alma era Dios. Y no corrió a Dios para que Dios le defienda, para que Dios lo guarde. No buscó a Dios como fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Él pensó, yo estoy bien, yo me las puedo arreglar, yo lo manejo, yo controlo mi vida. Yo tengo un trabajo estable, tengo una familia estable, tengo una vida estable. Yo confío en esto. No necesito a Dios. Dios es irrelevante. Dios tal vez no es mi enemigo, pero es obsoleto. Porque lo que me da seguridad, lo que yo realmente deseo, a donde yo realmente voy, es lo que me rodea. Son mis cosas. Son lo que llamaríamos mis riquezas. Todo mi patrimonio. Eso es lo que da seguridad. Y el último, y se mantuvo en su pecado. El pecado que tanto ama, el pecado que le gobierna, es el pecado que le va a definir y en lo que va a vivir durante toda su vida. A este hombre es de quien está hablando David. Este es el hombre que va a ser destruido por Dios y va a ser el instrumento para que Dios muestre su justicia a todos los santos. Bueno, falta una sección más en el Salmo y es el malo, primero su descripción, segundo sus consecuencias y ahora vamos a ver al justo. El justo, sus bendiciones y descripción. Bueno, el orden se revierte y ahora va al terminar el Salmo donde comienza el Salmo. Es que los salmos son poemas y la rima es una parte importante de los poemas.
para la rima judía, para los poemas judíos, la rima importante no es la rima de sonidos, sino la rima de sentidos. Entonces vos vas a ver que los salmos tienen paralelos. Y una de las formas clásicas en cómo los salmos se acomodan es que tienen esta forma que tiene este salmo. Comienza de la misma manera en que termina. Y lleva a un punto climático en el centro del salmo, que da sentido a todo lo demás. Entonces este salmo ahora va en orden inverso. Va a hablar acerca de las bendiciones del justo y va a terminar hablando de quién es el justo, que va a recibir esas bendiciones en contraste del malo. Pero comienza el versículo 8 describiendo a este justo. Nos dicen los expertos, yo no sé leer hebreo, así que no podría percibirlo. Pero los que lo pueden hacer nos dicen que esta es una canción y lo que se hacía en esta canción, en este punto, es que cambiaban las tonalidades de la canción. Vieron que las canciones tienen diferentes tonos que mueven sentimientos distintos adentro nuestro. Y que a veces en medio de una canción se cambia el ritmo porque quiere enfocar algo o hacer resaltar algo. En este momento la canción cambiaba un tono que parecía más solemne y más de angustia y se volvía iluminada. La canción empezaba a usar tonos que la elevan y hacen latir el corazón más rápido. Y eso es lo que hace ahora el versículo 8. Y dice así: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Fíjate el contraste total. Él dice, había dicho de los impíos, ellos van a ser desarraigados. Pero yo soy un olivo verde plantado en la casa de Dios. Acá la palabra, el árbol que eligió David, el olivo, es muy intencional, porque era muy común en esa época, en ese lugar, se usaba el olivo para muchas cosas, pero el olivo tiene una característica, es sumamente longevo. El olivo puede vivir por siglos. Es más, ahí en Israel hay un lugar turístico, una atracción turística famosa. Cuando vas a Jerusalén, te llevan al Monte de los Olivos. Y ahí hay un jardín protegido, guardado por la Iglesia Católica, que tiene un par de árboles que dicen que pueden tener probablemente 2000 años de antigüedad. Si es que es así, estos mismos árboles, estas mismas raíces, no esas mismas hojas, pero esas mismas raíces por lo menos, están ahí desde el tiempo de Cristo, 2000 años atrás. Esto hace el olivo, un árbol, ¿no es cierto?, único en el mundo. Y esta es la imagen que David hace. Yo soy un olivo verde que está plantado en la casa de Dios. Esta imagen de un árbol plantado es la imagen del Salmo 1. Salmo 1 donde David habla de el justo, arranca bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol que no depende de las circunstancias externas, porque tiene las raíces puestas en la fuente de agua, le va a mantener. Entonces este árbol va a ser cuya hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. David tiene sus raíces puestas en la fuente de agua. El lugar donde está colocado este árbol es en la casa de Dios. El terreno es un terreno sagrado, es un terreno donde no entra cualquiera, es la casa de Dios. La casa de Dios en ese tiempo no se refiere al templo, porque no existía el templo, se refiere al tabernáculo. El tabernáculo es el lugar de morada, pero eso es lugar sagrado, es piso santo ese. Ahí está David, en la presencia de Dios, arraigado. Y ahora va a describir, entonces eso es la bendición del hombre justo, abarca toda su vida, porque el árbol plantado ahí todo lo que hace va a prosperar, la bendición, y ahora va la descripción. ¿Cómo es? ¿Quién es el hombre justo? ¿Cuál es la característica del hombre justo? Ya vimos la anterior, del hombre malo, y el justo, hay 3 verbos que describen al hombre justo acá. Primero, en la misericordia de Dios confío eternamente. Segundo, versículo 9, te alabaré
para siempre, porque has hecho así, versículo 9 al final, y esperaré en tu nombre. Esos son los 3 verbos que describen al hombre justo. Confío, alabaré y esperaré. Yo les dije al principio que este tema de la misericordia se va a volver a repetir al final. Aparece en el principio del Salmo y aparece en el final, para dar simetría al Salmo. Al principio aparece diciendo del impío, del malo, que él no considera que la misericordia de Dios es permanente. Pero el justo, a diferencia del malo, él confía en la misericordia de Dios. Confía en la misericordia de Dios. ¿A qué se refiere David? ¿Por qué habla él de misericordia acá? ¿Qué es la misericordia? Misericordia es esa disposición de Dios de no destruir, sino de salvar al que merece ser destruido. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, dice la Escritura, que se expresa hacia toda su creación. Pero hay una diferencia. El malo, él desprecia la misericordia de Dios. Él se deleita en su pecado y se entrega al amor de su corazón, al pecado. El justo confía en la misericordia de Dios. Hay algo muy interesante en este pasaje, porque, ¿te acordás? El impío es Doeg. ¿Qué es lo que hizo Doeg? Bueno, Doeg es el hombre que por su amor propio, para sus propios fines, no tuvo en cuenta matar al que haya que matar para obtener esa posición, ese poder, esa riqueza que le iba a dar matar a estos hombres. Ese fue Doeg. Ahora, está escribiendo este salmo David. El Salmo 52 está después del Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo conocido. Lo que el Salmo 51 dice se suele hablar y recitar muchas veces porque es una imagen de un hombre penitente, un hombre que está arrepentido por su pecado, clamando a Dios y confiando en Dios, confesando su pecado. Este hombre del Salmo 51 es el mismo del Salmo 52. ¿Y por qué estaba llorando David? ¿Por qué estaba arrepentido, clamando a Dios? ¿Se acuerdan la situación, la escena? Porque David fue un hombre que por sus deseos personales estuvo dispuesto a matar para obtener lo que él quería tener. ¿No te suena conocido? David es igual a Doeg. No hay diferencia entre uno y el otro. Los dos muestran las marcas de ese corazón que es capaz de llegar hasta lo más bajo en su rebelión a Dios. ¿Y qué hace a David un hombre justo? Muchas veces nosotros mal entendemos las imágenes y las historias bíblicas. Y necesitamos corregir esto también cuando se la enseñamos a nuestros hijos. Porque en nuestras historias presentamos a estos hombres como los héroes de la historia. En ninguna historia el personaje es el héroe. En todas las historias de la Biblia, todas las historias apuntan al verdadero héroe de todas las historias, que es Dios, que es capaz de transformar un corazón rebelde en un corazón que se va a sujetar a él. Esto es lo que hizo Dios con David. ¿Se acuerdan del corazón de David? David mató para obtener lo que él quiso y él estaba determinado a terminar sus días de esa manera. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Dios envió a un profeta que trajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios predicada a este hombre, cuyo corazón es capaz de llegar hasta lo más bajo, tuvo el fruto que toda la Biblia nos dice. Trajo convicción, hizo ver y transformó el corazón de David en un corazón que ahora vive todo lo que dice el Salmo 51. Y ahora en el Salmo 52 David va a decir, esto es lo que caracteriza mi vida ahora. ¿Vos entendés el valor que tiene la palabra de Dios en tu vida? La palabra de Dios es lo único que hace la diferencia entre
las características de Doeg y el destino de Doeg de destrucción final y permanente de las características de David y el destino de David y todas las bendiciones es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que quiebra y es la que marca un antes y un después en la vida de estas dos personas. Y esto es lo que David va a decir ahora. Él dice: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿No te parece interesante esa última frase? Estábamos hablando con Neri ayer y yo le decía, mira, nunca pensé en este punto. Nunca se me cruzó por la cabeza este pensamiento antes. Que en la misericordia de Dios, misericordioso, no habría ninguna esperanza para nosotros. Ni ahora ni nunca. Y gloria a Dios que Él no cambia. Y va a seguir por toda la eternidad misericordioso. Y entonces nosotros vamos a confiar ahora y eternamente en la misericordia de Dios. Eso es el justo. El justo no es el que nunca pecó. El justo, este concepto de justicia lo va a desarrollar el libro de Romanos. Es el que recibió la justicia de parte de Dios. En segundo lugar, no solamente va a confiar en Dios, versículo 9, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. La segunda descripción del justo, el justo es uno que va a alabar a Dios. La palabra que en español se nos tradujo como alabar, en realidad los comentaristas no están de acuerdo si hay que traducirla alabar o agradecer. Pero aunque la hayan puesto alabar, alabar tiene una noción de agradecer. Pero tenés que saber de que la palabra hebrea, la fuerza está puesta sobre la gratitud. La gratitud. Un sentir de deuda. Un sentir de que ahora todo lo que soy es de aquel que dio todo por mí. Es un sentir de que esa misericordia de Dios me pone a mí ahora en una actitud de dependencia de Él y de adoración a Él constante, donde yo voy a vivir el resto de mi vida para aquel que murió por mí. Alabarle tiene que ver con todo lo que hablamos la semana pasada. Una vida enfocada en Dios, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Entonces, la característica del justo ahora es que Él vive para alabar. Lo hace hoy y lo va a hacer para siempre, por toda la eternidad. Pero mirá la otra palabra que va a usar. Te alabaré para siempre porque, ¿qué es lo que mueve la alabanza? Lo que mueve la alabanza es, lo has hecho así. Esa frase esconde o guarda una cantidad de verdades que no podemos comprender, infinitas. Pero esta es la verdad. Dios lo ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, lo que está hablando, todo lo anterior que dijo. Yo confío en tu misericordia. David está representando toda su conversión, toda su salvación. Está representando ahora su vida enfocada en la alabanza a Dios por la simple razón que Dios es la explicación de todo. La razón por la que él va a alabar a Dios es porque no podría David tener ningún mérito. Él no es distinto a Doeg. Él va a alabar a Dios, no se va a alabar a sí mismo, porque Dios lo hizo. Y eso es lo que mueve la alabanza en el justo. Reconocer a Dios como la fuente de toda su salvación. Y termina, te alabaré por siempre, y el último, y esperaré en tu nombre. Sabiendo que Dios lo ha hecho. Sabiendo, ¿no es cierto?, y que mi confianza no está en mí, no está en lo que yo haga. Ni hice, ni hago, ni haré, sino que está en el Dios de mi salvación, en su misericordia. Entonces, voy a esperar. Esta palabra esperar se usa muchísimas veces en los Salmos. Hay muchísimas promesas relacionadas con el esperar. Acá David lo está diciendo como una realidad constante para él. Esperar es la respuesta natural de un corazón que se goza en el Dios de su salvación y que ve a Dios como la fuente de todo bien para él.
y espera en Él. Esperar es contrario al corazón independiente a Dios. Al corazón que busca establecer su propio reino, que busca satisfacer sus propios deseos. Él no puede esperar, porque depende de Él lograr lo que va a ser el bien suyo. Pero este corazón justo lo que ha aprendido es a esperar, a depender, podríamos llamarlo, en Dios. ¿Y por qué va a depender? Va a depender del nombre de Dios. Ahí la palabra nombre incluye todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y lo va a hacer porque es bueno. David llegó a esa conclusión, ¿no? Dios es bueno. Pero David acaba de hablar del juicio que se avecina para los que se rebelaron contra Dios. Es que ese hombre va a ser destruido porque no puso en Dios su confianza, porque se mantuvo en su maldad. Pero Dios podría haber salvado a Doeg también. Dios es bueno. Esa es su naturaleza. Y en eso podemos confiar y depender hasta el final de nuestros tiempos. Dios es bueno. Y esto lo voy a hacer, voy a esperar en Dios. Esta va a ser mi vida cada día delante de tus santos. Termina todo el Salmo explicando de que Dios no llevó a cabo esta salvación en una forma solamente privada, sino que Dios está llevando a cabo esta salvación en medio de su pueblo. Por eso es que todo esto debe pasar dentro del pueblo de Dios. Por eso es que David lo piensa así. Yo voy a esperar en Dios a la vista de todos los santos de Dios. En ese pueblo yo voy a vivir esta vida de adoración completa a Dios. Así que el título de nuestra predicación de hoy fue: La misericordia de Dios es eterna. Esa es una gran verdad que algunos menosprecian y otros abrazan como lo más precioso que hay. Y eso marca la diferencia en los dos destinos de los cuales hablamos. Te has abrazado ya a la misericordia de Dios. Has venido a Él reconociendo tu necesidad de salvación, abandonando el pecado y buscando en Dios la única esperanza de salvación. Hoy es el día para hacerlo si nunca lo has hecho. Aún mientras estamos en este momento predicando, lo que hablé hoy en la escuela dominical, esa guerra espiritual estuvo sucediendo. Aún en medio de las distracciones, aún en medio de los pensamientos que divagan, aún en medio de esas situaciones que te cargan y que te trajeron hasta acá, aún en medio de todo eso, hay un enemigo que te quiere mantener en su reino de las tinieblas. Hay un mentiroso que te está cegando los ojos para que no veas la luz del Evangelio. Pero si en este momento, por la gracia de Dios, vos podés ver, este es el momento para responder y decir: Señor, necesito tu misericordia. Necesito abrazarme a tu gracia, a tu salvación. Sálvame de mi pecado. Quiero ser ese olivo verde en tu casa, recibiendo tus bendiciones. Y si ya lo sos, gozate en Él y solo en Él. Él es la fuente de tu alabanza, lo que Él ha hecho. Gozate. Él es tu Dios y tu Salvador. Vamos a orar y terminamos. Padre, estamos frente a tu palabra aún en este momento. Y te clamo que tu palabra pueda ser la obra para la cual fue dada. Este salmo fue escrito para que un día sea predicado y que sea usado por tu Espíritu para traer vida, para abrir ojos, para trasladar al reino de Cristo a los que están dominados por el pecado y Satanás. Señor, hazlo hoy. Y produce el fruto por el cual aún tú has establecido el día del juicio. Que nuestro corazón
pueda temerte a ti, pueda reconocer que tú eres el único soberano, el único que rige sobre todos los reinos de la tierra y el único que merece toda nuestra adoración. Y que tú seas, Señor, el gozo de nuestra vida, aún en tu justicia. Y te encomiendo, Señor, a ti, nuestras vidas, nuestra iglesia y los corazones de los que hoy escuchan este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.